tardes. Empezamos una nueva sesión, la del año 2023, en el que estamos, del Aula de Ciencia y Tecnología, y yo, antes que nada, a los que estáis aquí, los que estáis en casa, os doy buenas noches y gracias por estar ahí. Siempre lo digo porque me parece muy importante. Si esto no fuera por vosotros, no hay nada. Entonces, esto es lo importante. La verdad es que tenemos una temporada que por primera vez cristalizan algo, porque llevamos una temporada trabajando, como la última jornada que tuvimos fue el Mare Nostrum 5 del Data Center. La verdad que lo que estamos haciendo, hemos continuado esa línea, una línea que iríamos con el nombre de supercomputación, y a partir de ahí vamos a traer a personas en temas de bioinformática y en temas de computación cuántica. Esto es lo que estamos haciendo, lo intercalaremos con lo que comienza hoy, los coloquios sobre la energía de fusión. Van a ser 4, nos lo presentaremos, pero hay una cuestión que ha surgido estos días, que es el seísmo de Turquía-Siria, que es un tema importante porque hace como en octubre hicimos una especie, digamos, de mini cursos sobre la geología y como solucionadora de los problemas de la sociedad. Entonces, una cosa, hicimos ahí un tema importante, y la verdad es que a mí me parece que quizá a lo mejor tengo algunos compañeros que son buenos en temas de seísmos, que alguien nos hablase del tema del seísmo, de lo que puede pasar. Se me ha ocurrido esta mañana porque cuando uno empieza a pensar es cuando se le ocurren ideas. Esto que vamos a hacer hoy es un tema importante, porque yo siempre, desde hace muchos años que me dedico a temas de gestión, pues procuro leerme los periódicos con mucho detalle, vistos desde el punto de vista científico, ¿no? Y el día 5 de diciembre del 2022 salió un logro científico histórico. Era realmente un tema efectivamente importante. El laboratorio Lawrence Livermore, que era un científico norteamericano, que le da nombre a un laboratorio importante de temas de energías. Pues resulta que una cosa, cogía y planteaban que habían hecho un descubrimiento impresionante, e incluso la secretaria de la Energía, Jennifer Granholm, pues cogía y lo anunciaba, ¿no? Y esto, claro, estamos ante uno de los logros científicos más impresionantes del siglo XXI. Nosotros hemos tenido la suerte de tener con nosotros a Alejandre al principio de estas aulas sobre el tema de la energía, y revisamos los temas de la energía porque nos parecía importante, porque efectivamente habíamos hecho antes unas jornadas de tipo sobre medio ambiente y la energía estaba por todos los sitios, pero no conocíamos exactamente dónde estábamos en las energías. Y yo le pedí a mi amigo Alejandre, que le conozco de bastantes años, pues más allá de 20, pues resulta que hay una cosa, pues que preparasen una síntesis, y apareció la energía de fusión. Entonces yo siempre digo, caramba, hacía falta hacer algo sobre esto, y me pareció un momento oportuno, porque era un momento en el que realmente se podría pensar en que, bueno, la verdad es que es un tema que todo el mundo ha dicho que sería esa maravillosa energía que todo el mundo sueña, que es buena, bonita, barata, que no contamina, que además sus materias primas son baratas y accesibles. Todo eso pues sería una cosa importante. No emite CO2, todo eso son temas importantes. Bueno, la verdad es que nosotros presentarle a Carlos Alejandre es un placer, primero porque es un gran amigo y un gran amigo de este aula, y aparte de eso porque conviví con él una temporada y es una persona que es una gran persona, y además hace cualquier cuestión difícil, lo hace fácil. Yo la verdad que él es licenciado en físicas por la Universidad de Zaragoza, se licenció en el 52, o sea, es un chico muy joven, como se puede ver. Yo la época que coincidí con él es cuando España intentaba participar en el ITER, el International Thermonuclear Energy Reactor. Y bueno, la verdad que se consiguió una participación, y él mismo fue nombrado director general adjunto del proyecto ITER, y ahí estuvo un montón de años. Bueno, luego ya nos lo contará la parte, esto nos lo presentará la profesora Caturla, pero que digo que lo más importante me parece es que es una persona que ha estado metido y entiende la investigación como algo activo. Estábamos ahora hablando en la puerta,
parece un algo activo y algo que merece la pena. O sea, no es un adorno en el currículo académico, no es una publicación, es algo que merece la pena para que la sociedad progrese, para que estemos en un lugar en el mundo. Yo podría hablar de las muchas cosas que ha hecho, pero no merece la pena. Lo más importante es que en este momento es presidente del Governing Board de la Agencia Europea de Fusión, Fusion for Energy, F4E. Realmente una cosa, creo que es, y de esto es lo que nos va a hablar. Bueno, cuando andaba intentando desarrollar lo que cada cosa de estas tiene su desarrollo, pues un día, ¿quién podríamos poner para coordinar el aula? Y me encuentro a un buen amigo mío y buen colaborador de esta aula, el profesor Untiet, y me dice, hombre, tenemos una profesora en el departamento, la profesora Caturla. Es que en las universidades una cosa que pasa es que tú nunca sabes quién es tu vecino. Lo puedes estar viendo 10 años y si no coincides, no tomas el café a la misma hora, no lo conoces. Y entonces, cuando me dijo y me miré, yo rápidamente miro en la red, a ver, esta mujer es la que es lo soñado, que alguien... Y entonces la verdad que lo que sí hicimos fue poner en contacto y encontrar una persona que es realmente impresionante en cuanto a una capacidad de colaborar tremenda con nosotros. Y realmente se cogió y contamos con ella. La profesora Caturla vino aquí como Ramón y Cajal, lleva en esta casa ya bastantes años, es la actual directora del Departamento de Física Aplicada y es una persona con un currículum en esta línea que estamos hablando hoy aquí, creo que incuestionable. Entonces, sobre todo en modelos matemáticos aplicados a la interpretación de la interacción de los materiales con radiaciones. Entonces, creo que es un tema importante y entonces, bueno, yo la verdad creo que lo que estuvo unos años precisamente en el Lawrence Livermore National Laboratory, en el sitio donde se produjo ese evento, y ahí se cierra un poco mi presentación, y yo creo que lo más importante de todo ello es que creo que ha preparado un programa, ella os lo contará, un programa de 4 o 5 lecciones, y vamos a ver qué da de sí. La verdad que espero que os guste y que os parezca interesante. Y bueno, yo nada más, tengo que deciros que algún día hablaremos de la importancia del litio, sobre todo el litio 6 en estos temas, que es un tema importante también, que tenemos un proyecto en España, el ICNI Dones Granada, que también conoce muy bien a Alejandre, que está relacionado con estos temas. Alejandre vino a España, después de su estancia en Estados Unidos, un largo periodo, precisamente para hacerse cargo del laboratorio de fusión del CIEMAT. Es así, corrígeme si no. Más o menos. Entonces, bueno, yo creo que algo podemos aprender. Y sin más, les dejo con ellos. María José, tu turno. Muchas gracias. La verdad es que es una alegría para mí tener este ciclo de conferencias, de ponencias sobre fusión, porque llevo muchos años trabajando en una parte muy pequeñita de este gran proyecto que es el proyecto de fusión. Pero es un proyecto pues, muy ilusionante y como muchos proyectos de investigación pues tiene altos y bajos. Y cuando son proyectos así tan grandes como este, creo que los altos y los bajos son todavía más grandes. Son tan grandes como el proyecto. Y muchas veces te encuentras en un bajo y dices esto no va para adelante o esto casi va más para atrás, está estancado. Pero otras veces estamos en un punto alto y creo que ahora en fusión precisamente estamos ahí. Y han confluido una serie de circunstancias que comentaba el profesor Ordóñez antes. Tenemos ITER, que se está construyendo en Cadarache, y en ese proyecto el papel del profesor Alejandre ha sido muy, muy importante, y la participación de España en ese proyecto. Tenemos lo que ha sucedido en Livermore muy recientemente, a final de año, que yo tuve la suerte de trabajar allí durante una temporada, y eso pues, nos da esperanzas sobre este proyecto y nos da más ánimo para continuar en él, ¿no? También está el proyecto ICNIS aquí en España. Entonces, toda esta serie de cosas creemos que sería interesante hacer una serie de charlas, cada una que tratará un aspecto distinto de todos estos proyectos que son la fusión, la energía de fusión.
Y para empezar este ciclo de conferencias, pues la persona ideal, desde luego, es el profesor Alejandre, que, como digo, ha sido una parte muy importante en el proyecto ITER y en la participación española en el proyecto ITER. Es una persona que tiene una trayectoria investigadora tremenda y ha tenido pues cargos de gran importancia, tanto internacional como nacional. Por ejemplo, como comentaba el profesor Ordóñez, ha sido director del Laboratorio Nacional de Fusión, director del CIEMAT, director general de Política Tecnológica en el Ministerio de Educación y Ciencia y director general adjunto de la Organización Internacional ITER. Y ahora está en el Governing Board del Fusion for Energy. También ha tenido numerosos premios, así que bueno, estamos encantados de que haya venido aquí. Le agradezco muchísimo que venga a darnos esta charla. Y bueno, el profesor Alejandre estudió físicas y estoy muy contenta de ver por aquí a muchos estudiantes del grado de física, porque creo que van a poder ver todo el potencial que tiene un grado como el grado de física y las muchas cosas que se puede hacer con unos estudios como los estudios de física. Y sin más, pues le dejo al profesor Alejandre y con muchas ganas de ver todo lo que nos va a contar sobre fusión. Gracias. Pues, muchísimas gracias. ¿Se me oye? Lo primero que quiero, desde luego, es agradecer a Salvador, a María José, esta invitación a venir aquí a Alicante, al aula de ciencias. No es la primera vez que estoy aquí. Hace 5 años yo creo que fue la primera vez que tuve el placer de venir a esta aula a contar y hablar de energía y difusión. Y desde luego, en el fondo, hablar de física. Como estaba diciendo la profesora Catulo hace un momento, la física es algo apasionante. Podéis llegar hasta presidente de Alemania, Angela Merkel, física, en fin, que servimos para todo. Pero bueno, yo quiero hablar un poco de fusión, pero hablar de fusión, aparte de tener que tener en la cabeza los chistes sobre el tiempo que falta para tener la fusión, es cierto que hay un elemento que a mí me parece muy importante. Este es un mundo experimental, es un mundo de grandes instalaciones. ITER es enorme. Estamos hablando de inversiones que van del orden de los 20.000, 30.000 millones de euros. No estamos hablando de cualquier cosa. Y evidentemente, y es dinero público. Por lo tanto, uno de los, en mi opinión, que siempre he tenido, a nivel mucho más pequeño, en CIEMAT, en España, hemos tenido inversiones también en su día muy importantes, luego las veremos, como es la máquina de fusión que existe en CIEMAT, que fue del orden de 5.000 millones de pesetas, en aquel momento, sobre todo para los jóvenes, no sé. Sí, a ver si, igual soy yo simplemente. Como digo, en aquel momento también muy importantes, del orden de 5.000 millones de pesetas, que ahora serían eso, yo diría unos 100 millones de euros, las inversiones fueron de 30 millones de ecus, no, ni siquiera de euros, de ecus, y ahora costaría construir una máquina como esa, unos 100, 200 millones de euros. Por lo tanto, este dinero público tenemos que justificarlo bien, tenemos que realmente convencer por qué se está trabajando en este tema, por qué Estados Unidos, China, Rusia, Europa, Japón, la India, Corea del Sur, por qué todos estamos trabajando en un proyecto invirtiendo alrededor de 30.000 millones, 20.000, 30.000 millones de euros. Y los motivos yo creo que son varios. Uno, y se ha mencionado ahora, el tema energético. Tenemos ahora una situación en la cual todos somos mucho más conscientes del efecto, del impacto que está teniendo generar energía en nuestro planeta. Lo estamos viendo casi de manera diaria en noticiarios, en televisión, en radio, en cualquier sitio. Siempre se acaba hablando de energía y también en nuestro bolsillo. Estamos viendo la crisis que estamos teniendo ahora mismo, en la cual los precios de la electricidad han subido, que es una barbaridad. Pues bien, a mí me gusta esta transparencia porque esta es una transparencia del Panel Internacional Intergubernamental de Cambio Climático. Esta es una transparencia de poco antes del
de la pandemia, del COVID, que naturalmente el COVID deforma todo un poquito y por lo tanto a mí me gusta más el volver un poco justo a esa época. Y aquí se está hablando del tema tan importante desde el punto de vista climático, de que no podemos aumentar más allá de 1,5 o 2 grados la temperatura en nuestro planeta. Cuando vemos este tipo de curvas en las cuales se dice, mira, estamos aquí, pero ahora vamos a hacer esto, lo otro, lo de más allá y vamos a conseguir llegar a 2. A mí me parece muy bien y naturalmente que tenemos que hacerlo, pero la realidad es que como podemos ver la línea de verdad, la línea lo único que hace es subir. O sea, algo estamos haciendo mal. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que hacer muchas cosas, pero hay algo que estamos haciendo mal. Si vemos una transparencia como esta de hace 10 años, es exactamente igual. La línea sigue aumentando y se dice, no, dentro de 10 años va a empezar a bajar, etcétera, etcétera. Algo hay que hacer con la generación de energía, porque no lo estamos haciendo bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, las opciones que tenemos sabemos que no son muchas. No tenemos más que ver cómo hace escasamente un año tenemos un problema con la guerra de Ucrania. Putin empieza a el precio del gas empieza a subir y todos estamos pagando la electricidad a unos valores que nunca se nos había imaginado, que no habíamos imaginado que iba a suceder. ¿Y qué opciones tenemos? Y se han visto que las opciones que tenemos no son muchas. Pues tenemos, ¿qué es lo que hace Alemania? Pues dice, pues mira, pues vamos a quemar carbón. Pues, hombre, muy buena idea no me parece con la transparencia anterior, pero eso es lo que está sucediendo. Estamos invirtiendo mucho y generando renovables, sí, pero el hecho es que si miramos lo que está sucediendo de nuevo, si miramos cuál ha sido la reducción de combustibles fósiles desde el año 2009 al 2019, cuánto ha bajado esa producción, ese gasto en ese mix energético que tenemos, un 0,1%. Es decir, lo que estamos haciendo desde el año 2009 al 2019 y seguimos haciendo es quemar combustibles fósiles. Podemos ver en las noticias muchas cosas y muchas ideas, pero esa es la realidad. Es decir, que tenemos un problema energético en esa generación y no estoy hablando de nuclear, que es una opción, naturalmente la pongo en rojo porque hay muchos que piensan que eso no se puede ni hablar de ello, pero también es una realidad que en Asia, sobre todo, están invirtiendo de una manera muy importante en el tema de la fisión. Y de aquí a lo que quiero llegar es, bueno, pues entonces, ¿por qué no seguimos trabajando con esta promesa, con la fusión? Y yo creo que tenemos que ver que eso es algo que tenemos que realizar, porque invertir en I+D siempre nos va a dar muy buenos retornos a toda la sociedad, pero en particular en este tema puede significar la solución. No digo de los próximos 30 años ni de los próximos 40 años, pero puede ser la solución prácticamente definitiva de la producción de energía en nuestro planeta. ¿Y de dónde viene esta idea del Sol, de la fusión? Bueno, el Sol es algo que siempre ha maravillado a la humanidad y han estado pensando cómo estaba generándose esa energía, y la verdad es que tenemos que pensar que hasta hace escasamente 100 años, menos de 100 años, no se tenía ni idea de cómo se estaba generando la energía dentro del Sol. Y solamente en los años 30 le dan, aunque el premio Nobel se lo dieron a Hans Bethe en el año 67, con el profesor Eddington es cuando empiezan a pensar, bueno, empieza a desarrollarse toda la energía, toda la física nuclear, y se empieza a comprender que lo que está sucediendo en el Sol no es nada más y nada menos que una fusión de núcleos de hidrógeno. Y esa fusión de núcleos de hidrógeno generando helio es lo que de ahí sale toda la energía. ¿Y cómo es eso? ¿De dónde sale? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, pues está sucediendo porque tenemos una estrella. Es una estrella enorme, tiene una masa de 2 por 10 a la 30 gramos, es decir, le ponemos al 2 30 ceros y eso es lo que pesa nuestra estrella, que como tiene esa masa tan tremenda, está produciendo una compresión debido a su gravedad en el centro maravillosa, del orden de 10 a las 9, es decir, más de 256 billones de veces la presión atmosférica que tenemos se produce en el centro de nuestro Sol. Se produce entonces con esa presión una densidad enorme
y como consecuencia una gran temperatura, del orden de 15 millones de grados. Luego veremos que esto de 15 millones de grados para la fusión es casi una cosa de niños. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Pues lo que sucede es, como hemos dicho, que 650 megatoneladas de hidrógeno se convierten en cada segundo en 645,5 millones de toneladas de él. Dices, bueno, pues bien, ¿y dónde está, qué pasa con ese déficit que hay de 4,5 millones de toneladas que por segundo se pierde? Pues que afortunadamente se entendió, nuestro querido Alberto Einstein demostró que masa y energía es algo que es similar, y la masa se puede convertir en energía. Como la velocidad de la luz es una cantidad enorme, de 300.000 kilómetros por segundo, pues resulta que cuando multiplicamos esa pequeña masa, relativamente, de 4,55 megatoneladas de hidrógeno, lo multiplicamos por este C al cuadrado, resulta que se está produciendo una energía que es brutal. Es de 4 por 10 a la 26 ceros después de ese 4 que nos da esa energía, y en particular en la superficie unos 60 megavatios por metro cuadrado. Claro, una vez que ya tienes una cosa como esta, ya has entendido de dónde viene toda esa energía, pues lo que uno, o a muchos se les ocurre es decir, bueno, ya la tenemos a 150 millones de kilómetros, ¿por qué no la traemos a nuestro planeta? Vamos a ver si la conseguimos dominar, esa energía que se produce ahí en el centro del Sol, vamos a conseguirla en nuestro planeta. También podemos aprovechar la que nos llega. No he dicho, pero antes, cada unidad de luz que nos llega, cada unidad de energía que nos llega a nuestro planeta, se produjo en el centro del Sol hace aproximadamente 100.000, 200.000 años. Le costó unos 100.000, 200.000 años salir desde el centro del Sol hasta la superficie, luego allí ya en 8 minutos nos llega desde aquí hasta aquí, hasta nuestro planeta, y naturalmente lo aprovechamos con paneles solares, etcétera, etcétera. Pero eso es un uso indirecto. ¿Por qué no intentamos generar eso en nuestro planeta y aprovechar la fórmula de Einstein de que la diferencia de masa se convierte en las cantidades de energía? Pues se hizo, y esto está demostrado que funciona de maravilla. Lo que pasa es que la manera en la que funciona, pues como para producir energía, como que no está muy bien. Ha habido gente que ha dicho que por qué no se hace esto, el explotar una bomba de hidrógeno cada hora o cada 2 horas, pero naturalmente rápidamente se convencieron de que mejor no hacemos una cosa como esa. Pero bueno, ¿esto es la única manera que tenemos en nuestro planeta de hacer eso? No. Hemos visto que es perfectamente posible, no la misma reacción, no la misma fusión que se produce en el centro del Sol, que es hidrógeno-hidrógeno, núcleo de hidrógeno con núcleo de hidrógeno. Pero hay en nuestro planeta otras reacciones que se han estudiado, que son posibles, que son la utilización de 2 isótopos de hidrógeno, es decir, otros 2 hidrógenos, pero un poquito más pesados, el deuterio y el tritio. ¿Y por qué el deuterio y el tritio? Aquí se ve muy bien en esta gráfica. Esta es la velocidad o la cantidad, la eficiencia que tendrá esa reacción de deuterio-tritio y de deuterio-deuterio o deuterio-helio 3. Y si nos vamos a una temperatura que es razonable, 10 kiloelectronvoltios, he dicho razonable, estoy hablando de 100 millones de grados, 200 millones de grados, pues a esa temperatura se ve perfectamente que esta reacción, la de deuterio-tritio, es más de 2 órdenes de magnitud más eficiente que cualquiera de las otras. Con lo cual, los físicos de su momento dijeron, bueno, pues vamos a ver cómo lo conseguimos con el deuterio y con el tritio. Porque si lo conseguimos con el deuterio y con el tritio, se va a formar helio y se va a formar aquí, va a salir también un neutrón que se va a llevar muchísima de la energía, pero se produce muchísima energía. ¿Por qué deuterio y tritio también? Porque el deuterio lo tenemos prácticamente en todos los sitios, aquí en el agua del mar, en el agua de los ríos, una de cada 6.500 moléculas de agua es deuterio. Y si eso es así, eso significa que tenemos deuterio cuando analizas la energía que sale de una reacción de fusión. Solamente con el deuterio podemos tener para miles, si no millones de años, suficiente energía para abastecer todas las necesidades de nuestro planeta. El tritio ya tiene unos problemas, porque el tritio es radioactivo. El tritio tiene una vida media de como 12,3 años, que
no es una barbaridad, pero el problema es que precisamente porque su vida media es tan pequeña, no existe en la naturaleza. Escasamente tenemos en la atmósfera que los rayos cósmicos cuando caen golpean y se produce al agua, al vapor de agua que hay y el deuterio que también hay, pues se produce algo de tritio, pero hay como 7 kilos en toda la atmósfera. Pero esto lo podremos producir, porque si cogemos, decimos, bueno, vamos a ver, este neutrón que nos va a incordiar mucho, porque no nos interesa, los neutrones tienen la manía de convertir todo lo que tocan en radioactivo, y por lo tanto, aunque la fusión no produce ningún tipo de radioactividad intrínseca, el helio es lo que ponemos en los globos de los niños, no, sin ir más lejos. Ese es el producto que se produce en la fusión. Este neutrón, como digo, sí que cuando sale con esta energía, a lo que golpee lo puede hacer radioactivo. Le decimos, bueno, pues vamos a ponerle litio. Si le ponemos litio en el entorno, se va a producir otra vez helio y también tritio. Tanto si es litio 6 como si es litio 7. Y por lo tanto, el tritio se conseguirá, si rodeamos allá donde se produzca la fusión por litio, se puede producir entonces ese tritio y volverlo a meter dentro del sitio donde estemos realizando la combustión. Y de esa manera ya lo tenemos el problema, conceptualmente lo tenemos resuelto. Luego veremos que cuando va la tecnología, cuando tenemos que hacer la aplicación tecnológica, no es en absoluto sencillo. Pero tenemos esta capacidad energética, es increíble. Cuando pensamos en la energía química de quemar carbono, que es lo que estamos haciendo todo el día, sea gas, sea carbón, sea petróleo, el C más oxígeno, CO2, pues estas es las unidades que tenemos por kilogramo. Pero si utilizamos la fisión, vemos ya que son del orden de 5 órdenes de magnitud mayor, 100.000 veces mayor la energía que se obtiene por kilogramo. Pero en la fusión es de 7 órdenes de magnitud, es decir, es de 10 millones más eficiente desde el punto de vista de energía por kilogramo. Y eso lleva consigo que si esto funciona, escasamente con unos 280 litros de litio que podemos obtener de la Tierra, donde se extrae el litio, o yo diría, del litio que ya ha sido extraído y que está en el ordenador que tengo aquí o cualquier ordenador que tenemos por ahí, si lo juntamos con 400 litros de agua, que vamos a obtener de esos 400 litros 12 gramos, escasamente estamos hablando que con 62 gramos podemos dar toda la energía que cualquier europeo necesita a lo largo de toda su vida. La promesa es tremenda y por eso, naturalmente, se está trabajando tanto. Aquí lo podemos ver con una central eléctrica de 1000 megavatios. Si fuera de carbón, necesitaríamos tener 250 trenes de 100 vagones cada uno para las 2,5 millones de toneladas. Si lo utilizamos de petróleo, necesitamos 11 millones de barriles. En fisión, 28 toneladas, pero en fusión, para mantener esa central de 1000 megavatios eléctricos con 250 kilos, lo podemos hacer. Bueno, y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues evidentemente porque no es tan fácil. El problema que tenemos es que nuestras partículas, nuestros núcleos, están cargados eléctricamente. El deuterio pues, tiene un protón y tienes con carga eléctrica positiva, el tritio tiene también otro protón y naturalmente todos sabemos que cuando las cargas eléctricas se están sometidas a la fuerza electromagnética, los campos eléctricos, y cuanto más cerca están, más fuerte es esa fuerza. Y de la misma manera como jugábamos con las magnéticas, son muy parecidas, jugábamos con los imanes cuando éramos críos y veíamos cómo se oponían las fuerzas y ponían los dos polos en la misma dirección, pues lo mismo sucede con la electricidad. Y por lo tanto existe esta barrera coulombiana que hace que las partículas no sean capaces de acercarse lo suficiente para que se produzca la fusión. Necesitamos romper esa barrera. Necesitamos que las fuerzas nucleares, que son las que consiguen la fusión, pero tienen muy corto alcance, ponerles suficientemente cerca a esos núcleos para que se produzca la fusión. ¿Y cómo lo podemos? Una vez identificado el problema es la repulsión. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues dándoles energía a las partículas. Les damos mucha energía, elevamos esa temperatura, en el Sol lo hace esa presión tan tremenda que hay. En un laboratorio lo tendremos que hacer
lanzando las partículas unas contra otras por medio del calentamiento, como digo, dándoles energía, para que la probabilidad de que se produzca el choque aumente y por lo tanto podamos tener la fusión. Pero claro, estamos hablando de calentar el combustible a 100 millones de grados, que no es ninguna tontería. ¿Dónde lo ponemos? No existe ningún material que aguante esas temperaturas. Y el problema no es tanto como que no exista el material, que lo es. El problema es que tenemos que tener el combustible a 100 millones de grados. Si tú tienes un combustible a 100 millones de grados y lo pones en donde sea, con algo que esté a, digamos, 5.000 grados, naturalmente los 5.000 grados, el combustible va a destruir lo que está rodeando a ese combustible. Pero el problema fundamental es que el combustible se enfría. Y si se enfría, se deja de producir la fusión. Con lo cual nos encontramos aquí con un problema. ¿Cómo se resuelve? Pues se han encontrado dos soluciones. La magnética y la inercial. Vamos a hablar primero de la inercial porque es de donde hace un momento comentaba Salvador, donde hemos tenido los últimos resultados que han demostrado que la fusión ya es algo más que una quimera. ¿En qué consiste la inercial? Esto tiene mucho que ver con el Sol. El Sol también es una forma de confinamiento, es debido a la gravedad, pero fundamentalmente lo que produce es algo que, como veremos, es relativamente similar. El confinamiento inercial aprovecha una propiedad muy curiosa. Y esto surge en los años 60, cuando se inventa el láser. Porque se comprendió, cuando se realizó la primera bomba termonuclear en Estados Unidos, se comprendió cómo lo consiguieron la fusión. Lo que hicieron fue rodear una bola de deuterio y tritio, rodearla de una bomba atómica. Cuando explota la bomba atómica, comprime la bola de deuterio y tritio, igual que en el Sol, y se producía la fusión termonuclear, que naturalmente es una bomba muchísimo más energética que la atómica. Mientras no existía algo que pudiera concentrar grandes cantidades de energía en una bola pequeña, si esta bola tiene 1 milímetro, pues estamos bien. Pero claro, si esta bola tiene, digamos, unos cuantos centímetros, entonces la energía que va a sacar va a ser realmente la de una explosión termonuclear. Pues cuando se entendió que con los láseres se podía concentrar muchísima energía, es cuando entonces en Livermore, en varios laboratorios, realmente en Estados Unidos empezó en Livermore y en Los Álamos, en los dos, de manera competitiva con diferentes frecuencias en los diferentes láseres, pero Livermore es el que más éxito tuvo. Como digo, ¿cómo funciona? Pues concentramos toda esa energía de los láser en una microbola de deuterio y tritio. Como se calienta muy rápidamente, naturalmente, esa evaporación, por acción-reacción, produce una fuerza, una onda de choque que se propaga hacia el centro. Esa onda de choque va comprimiendo el combustible poco a poco, aquí indicado por un amarillo un poco más intenso, hasta que cuando llega al centro se produce la concentración de toda esa energía en un cierto punto, en un punto cuanto más pequeño mejor, donde se llega a esas temperaturas tan tremendas de 100 y pico, de 100 millones de grados, 200 millones de grados, y al encontrarse las partículas que salen, esas partículas alfa, esos núcleos de helio, que se intentan escapar, pero se encuentran con un material muy denso, del orden de 1000 veces el estado sólido, depositan la energía justo al lado de donde se ha generado, produciendo más fusión. Y se produce lo que se llama la ignición y por lo tanto se obtiene la energía. Esto es lo que esencialmente con una iluminación directa es lo que han conseguido en Livermore. Pero en Livermore esto tiene un problema muy, muy claro y es que nos tenemos que imaginar, tiene que ser perfecta esa simetría. Tenemos que llegar a esa concentración de la energía, tiene que llegar a un punto, no puede ser algo que no sea circular, no puede ser algo que sea un 8, tiene que ser absolutamente perfecta para que la temperatura llegue a esos 100 millones de grados y esa concentración, esa densidad sea totalmente uniforme. Y eso pues ha generado muchísimos problemas. ¿Cómo han encontrado esa solución? Con
con una manera muy curiosa, que es con unos blancos que llaman hot round. Esto es precisamente, la transparencia pertenece a Livermore, como nos han contado que han conseguido este valor. Este blanco escasamente tiene 1 centímetro. Y esto lo ponemos en el centro de esta gran esfera, que es donde van a concentrar los láseres, que aquí podemos ver una persona. Esto es una esfera que tiene del orden de unos 20 metros de diámetro, de ese orden, 15-20 metros de diámetro. Como digo, por esta puntita, por esta abertura y esta abertura que tiene por debajo, se concentra toda esa energía de los láser y incide en el interior de este blanco. El interior del blanco está forrado de materiales, algunos de ellos naturalmente secretos, fundamentalmente es oro, y ahí se produce un cambio de la luz azul que está llegando a un rayos X. Y se produce una especie de horno de rayos X muy uniforme. Y esa uniformidad es lo que consigue el proceso que mencionaba antes, en el cual se produce la ablación, se produce la gran desintegración de la superficie de esta pequeña bolita que tenemos en el centro. Esta bola tiene, la veremos ahora, escasamente 1 milímetro. Imaginemos. Queremos concentrar la energía de 192 láseres en una esfera de 1 milímetro. Y cuando se produce, como digo, esa concentración, entonces ya se produce la energía, y esto es lo que consiguieron ellos en este maravilloso experimento que se llama el National Ignition Facility que tienen en Livermore. Esto, por dar una idea, es como 4 campos de fútbol aproximadamente, en la cual tienen 192 láseres que empiezan a transmitirse por todos estos amplificadores, finalmente llegan a la bola que mencionaba antes, a la gran horno que tenemos aquí, se introducen los láseres por abajo y por arriba, como se ve, y finalmente se consigue, esta es la imagen real que tenemos allí en Livermore, esta es la esfera que mencionaba antes, y por aquí se puede ver cómo los láseres van entrando en esa esfera con diferentes aparatos, naturalmente también con diagnósticos. Esto es tan espectacular, yo tuve la oportunidad de visitarlo hace unos años, y precisamente cuando acababan de rodar en este mismo escenario unas escenas de Star Trek. Y aquí está la foto. Y es que es tan extraordinario que los de Star Trek se ahorraron una pasta, porque no hicieron nada. Solamente pusieron luces. Pero es exactamente, podemos ver la imagen que se ve en la película de Star Trek con la imagen real. Es exactamente la misma. No modificaron absolutamente nada. Solamente cambiaron las luces, como digo, y naturalmente vestir a todo el mundo de lo que tenía que estar vestidos. Como digo, ¿qué es lo que sucedió entonces? Estos láser necesitaban para funcionar del orden de 300-400 de megajulios que tenían la energía inicial que parten de los condensadores que alimentan a los láser. Finalmente, después de toda la conversión, llegan a 2 megajulios de luz azul, que es lo que introdujeron en ese blanco que estaba diciendo antes en el hot round. Aquí se ven 2 dedos para indicar lo pequeñito que es. Y esa luz, esos 2 megajulios se introducen dentro del hot round, se convierten en rayos X con una pérdida importante, pasamos de 2 megajulios a 250 kilojulios, y se absorbe en la cápsula que decía antes, que aquí, comparada con un ojo, se puede ver que es escasamente de 1 milímetro. Le llegó 20 kilojulios. A la cápsula solamente le llegaron 20 kilojulios, pero respondió dando 3,15 megajulios. Y esto es el gran hito que se produjo, porque por primera vez en la historia de la fusión, a un blanco le introdujimos 2 megajulios y salieron 3,15. Hubo una ganancia de 1,5. Y eso hasta ahora nunca se había conseguido. Y este es el gran logro que tiene la fusión inercial en este momento. ¿Esto significa que podemos tener un reactor de fusión dentro de 5 años? No. Hay que decirlo claramente. No. Este método es un método. No hay que olvidar qué es el laboratorio Lawrence Livermore.
el laboratorio Lawrence Livermore, uno de los elementos más importantes es precisamente el diseño de bombas termonucleares. Y esto lo que es un gran simulador de bombas, porque la tecnología es exactamente, la idea es exactamente la misma. Y este whole round no es aplicable para que esto tuviera la posibilidad de producir energía. Tendríamos que tener no un disparo al día como están teniendo ahora mismo, porque hay que imaginarse la precisión con la que tiene que estar colocado este blanco. No uno al día por los láseres, la capacidad que tienen estos láseres de tener el ciclo que necesitan para volver a funcionar, etcétera, etcétera, sino que necesitaríamos tener del orden de 5, 10 disparos por segundo. Y para conseguir esa tecnología y de ahí extraerlo de una manera que sea directamente a la bolita y no al whole round, pues todavía esto le quedan unos cuantos años, pero lo importante es que lo hemos conseguido. Que por lo menos se ha demostrado, y ahora ya el chiste de la fusión, pues ya se ha conseguido, ahora es implementarlo tecnológicamente. La otra manera que mencionaba antes, el confinamiento magnético, y ahora vamos a hablar más de ITER. El confinamiento magnético se basa en una idea también muy simple, pero diferente. ¿Qué pasa cuando tenemos algo, por ejemplo, agua? En este caso no es un átomo de agua. Pero imaginemos que tenemos agua. ¿Qué hacemos con hielo? Tenemos hielo y lo calentamos. ¿Qué sucede? Pues el hielo se funde y se forma agua. Seguimos calentando el agua. ¿Y qué pasa? Pues que se produce gas. Bueno, si seguimos calentando el gas, no hay que olvidarse que tenemos que calentar a 100 millones de grados, lo que se va a producir es que los electrones de los núcleos, que están aquí muy ordenaditos en su átomo, obtienen suficiente energía para abandonar la disciplina del núcleo y por lo tanto se forma una nube de núcleos y de electrones, y esa nube que ya no tiene una estructura atómica que les liga, eso es lo que llamamos plasma. Y ese plasma es muy raro, pues la verdad es que de raro no tiene nada, porque de la materia que conocemos, no hablo de la materia oscura, de la energía oscura, de la materia que conocemos en el universo del orden del 95% es todo plasmas. El espacio intergaláctico son plasmas, las estrellas son plasmas. Aquí no estamos tan acostumbrados, en los fluorescentes tenemos también un plasma, nuestras llamas son otro plasma, las auroras boreales es un plasma, es muy atractivo. Es decir, que utilizamos el hecho de que esté toda cargada, las partículas estén sin esa estructura atómica y tengan esa carga libre, utilizamos la naturaleza de una manera muy interesante. Una propiedad que tiene, si a una partícula que está cargada le metemos un campo magnético, a la partícula cargada le encanta, se dedica a dar vueltas alrededor del campo. Con lo cual, pensamos, no olvidemos, queremos buscar un horno, queremos aislar nuestra materia del entorno. Bueno, pues vamos a meter campos magnéticos, ya la hemos aislado, ya la podemos tener indefinidamente. Claro, el problema es que tiene que acabar en algún sitio. Decimos, bueno, vamos a darle la vuelta. Le damos la vuelta y sí, pero se ve que si se le da la vuelta entran a jugar otras fuerzas y desgraciadamente eso se rompe. Lo que tenemos que hacer es conseguir que esa línea de campo sea helicoidal. ¿Y cómo lo conseguimos que sea helicoidal? Lo conseguimos utilizando dos campos magnéticos. Un campo magnético que llamamos toroidal, que es en esta dirección, y otro que es poloidal, en la dirección perpendicular. La combinación del toroidal con el poloidal genera un campo magnético helicoidal, y a la naturaleza le encantan las hélices. El DNA es una hélice, la manera mejor de hacer una escalera es una hélice, es muy eficiente, le encanta. Y de hecho, pues esta idea surgió, ¿cómo hacemos esta botella magnética? Y los rusos, esto realmente empieza en Rusia, con la idea Tokamak, Sájarov es uno de los promotores de esta idea, y consiguen, metiendo unas bobinas con unos transformadores, generar ese campo helicoidal mediante unas bobinas en una cámara magnética que le llaman Tokamak, que es el acrónimo de toroida, de cámara magnética toroidal en ruso.
Y el campo toroidal en el tokamak se utiliza mediante bobinas toroidales, mientras que el campo poloidal lo inducimos en el propio plasma. El propio plasma se genera su propio campo, utilizando la inducción del transformador. Hay otra idea que surge en Estados Unidos, en Princeton, que es la idea Stellarator, en la cual todos los campos se producen con bobinas. Y esto al principio, como la tecnología no era muy buena en los años 50, pues no dio tan buen resultado. Y cuando se hizo público los resultados que venían de Rusia con los que venían de Estados Unidos, se vio que los rusos eran muchísimo mejores. Y todo el mundo se volcó en la idea Stellarator, en la idea tokamak, aunque la idea Stellarator siguió. Alemania, la propia Rusia, Japón, siguieron insistiendo en la idea Stellarator, y con los avances tecnológicos se vio que realmente puede tener tan buenos resultados como los tokamak. En CIEMAT, de hecho, este es un esquema de las bobinas que tiene el Stellarator que tenemos en CIEMAT. Y con esas bobinas se genera esa botella, la botella que aísla el combustible a esos millones de grados de su entorno. La más grande del mundo que está funcionando ahora mismo es el JET que tenemos aquí. Como suelo decir, aquí podemos jugar a dónde está Wall-E, que no es tan fácil de ver a Wall-E, pero se puede ver aquí, da una idea de la magnitud. Dentro de la máquina, esta es una cámara de vacío que no es muy diferente, como veremos en un momento, cuando está funcionando, de cómo se ve en este momento, porque realmente le llamamos cámara de vacío porque lo que tenemos en estas cámaras es un gran vacío. Escasamente microgramos de combustible se meten dentro de estas cámaras tan grandes. Y aquí, también hace un año, escasamente hace un año, fue por estas fechas, en febrero del año pasado, se consiguió también el récord obtenido de producción de energía de fusión dentro del JET, porque es la única máquina que hay en el mundo en este momento que es capaz de manejar el deuterio y el tritio de manera simultánea. Y se produjeron del orden de 59 megajulios durante escasamente unos 5 segundos, que es el tiempo de funcionamiento de esta máquina. Y como digo, esta es una fotografía de cómo está la máquina cuando está a esos 100 millones de grados. Y se ve que no pasa nada. El aislamiento es prácticamente perfecto, y donde más luz se ve es precisamente en los lugares que son elegidos para que el plasma sacar esa energía del propio plasma. Esto es el área del divertor. Y como digo, el récord en este momento lo tiene el JET con estos 59 megajulios. Recordemos que en el disparo que acabo de mencionar eran 3,5 megajulios, pero la diferencia entre esta transparencia magnética y la inercial es que aquí, para conseguir estos 59 megajulios, tuvimos que emplear, para calentar el plasma y llevarlo a esa situación, del orden de casi 2 veces este valor. Y por lo tanto, aquí no se consiguió sacar del combustible tanta energía como la que era necesaria para llevarle a esa situación tan especial de la fusión. Esos 59 megajulios tampoco, ¿qué significan esos? Yo digo eso prácticamente, tenemos que visualizarlo. Estamos hablando que esos 59 megajulios es equivalente a llevar a 100 litros de agua a la ebullición. Claro, dices, bueno, pues tampoco para tanto, ¿no? Por llevar todo este cacharro para conseguir esa energía, pues tampoco porque soy para tanto. Pero pensemos una cosa, eso se consiguió con escasamente 170 microgramos de combustible, con 170 microgramos. Si hacemos lo mismo con carbón, pues necesitaremos como 4 kilogramos, es decir, 4 millones de veces más prácticamente que con la fusión. Bien, ¿qué es lo que tenemos de verdad para conseguir, para que todo funcione y podamos obtener energía y producir energía eléctrica avanzada? Bueno, pues tenemos, los parámetros claves son estos. Primero es la temperatura, como mencionaba. Tenemos que conseguir temperaturas de 100, 200 millones de grados. Eso es como 10 veces la temperatura que tenemos en el centro del Sol. Esto en CIEMAT se consigue tranquilamente con 20 del orden, ahí se llega en el Stellarator que tenemos del orden de 20 millones de grados sin ningún problema. La densidad tiene que ser muy escasa,
Prácticamente necesitamos en magnético que no haya partículas. Tiene que ser muy puro y muy poquitas. Es decir, la densidad es del orden de 10 a la 20 partículas por metro cúbico, que es como 1.000.000 de veces menor que la densidad del aire que tenemos en este momento en esta habitación. Y el tiempo de confinamiento, esto es muy importante, en magnético tiene que ser unos segundos. Y esto tiene que ver con, bueno, esto es proporcional a la corriente que habla en el plasma y al radio del plasma, y esto veremos por qué es importante en este momento. Es decir, la amplificación de la fusión viene dada por esta multiplicación de estos tres parámetros. ¿Qué densidad somos capaces de confinar? ¿A qué temperatura y por cuánto tiempo? Este valor, con las unidades adecuadas, como digo, en JET es todavía menor que 1. En ITER será del orden de 10, y para tener algo que realmente podamos producir energía eléctrica necesitaremos tener más de 30. Pero realmente de 10 a 30 es un paso que es trivial. Y como mencionaba antes, el tamaño, el tiempo de confinamiento tiene mucho que ver con el tamaño. Y si JET nos parecía grande, pues ITER es como 3 veces más grande que el propio JET. Y esto lo veremos. ¿Cómo funciona? Si este es ITER, aquí le hemos dado un corte para que se vea el interior de la cámara de vacío. Bueno, pues ¿cómo va a funcionar? Es muy sencillo. Metemos el deuterio y tritio, escasamente, como digo, unos microgramos de combustible, generamos la botella magnética para que se aísle perfectamente, calentamos el combustible, le llevamos a las temperaturas a los 200 millones de grados, se produce la fusión, se produce el helio, se produce un neutrón. El helio lo tenemos que extraer y lo extraemos por aquí, por estas partes que llamamos el divertor, así como todas las impurezas que pueda haber, y el neutrón que sale volando, pues bueno, vamos a tenerlo rodeado de algo que tendrá litio, y ese litio, cuando le golpee el neutrón, producirá el tritio, y el tritio lo volvemos a inyectar. Esto es un poco la idea y cómo está diseñado para demostrar que esto es posible el propio proyecto ITER. Y esto, como se mencionaba antes, es que estos proyectos, estas ideas, son ideas... no estamos hablando de una idea que resuelva el problema de la humanidad para los próximos 10 años y luego nos podemos olvidar. Estamos hablando de algo, como digo, que puede suministrar energía a la humanidad hasta épocas en las cuales, cuando el Sol se le acabe su combustible dentro de 5.000 millones de años y se vaya a comer la Tierra, todavía habrá suficiente energía de fusión para poder huir de este planeta, que en algún momento tendrán que o para hacer alguna cosa rara con el planeta, a lo mejor cambiarle de órbita, no lo sé, eso ya es un poco hablar de ciencia ficción. Pero el caso es que realmente este es uno de esos grandes desafíos que tiene la humanidad y en el que hace falta que haya un impulso, no solamente de abajo arriba a través de lo que los científicos podamos apoyar, sino que también tiene que haber de arriba abajo. Y en este caso, esto surge al final de la Guerra Fría. Aquí vemos este New York Times, estaba entonces en Estados Unidos, en Nueva York, y estamos hablando del 22 de noviembre del 85, se habla que el 21 de noviembre del 85 se juntaron en Ginebra Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, y acordaron muchísimas cosas, como dicen, Greater Understanding Achieved. Cuando uno lee el texto, lo tengo todavía en casa, este New York Times, se ve que no se pusieron de acuerdo en nada, excepto en una cosa, en decir que la fusión había que desarrollarla, y se pusieron de acuerdo en ello. Pues bien, de esta idea, de este acuerdo, esto fue realmente debido a un científico que era asesor de Gorbachev, que se llama Belikov, acabó siendo el presidente del Governing Board de ITER, era entonces el director del Kurchatov, y le convenció, él era un apasionado de la fusión, había dedicado toda su vida a trabajar en fusión, y le convenció a Gorbachev que le contara esa idea a Reagan. Naturalmente, Belikov ya tuvo el cuidado de informar a varios de sus amiguetes americanos que había aquí para que también se lo dijeran a Reagan, y llegaron a este acuerdo, vamos a construirlo. Pero estamos hablando de noviembre 21 del 85, nos llevó hasta el
21 de noviembre del 2006, es decir, que pasaron del orden de 21 años, hasta, y qué casualidad, exactamente el mismo día se firmó en el Palacio del Elíseo el acuerdo por el que Europa, este era Potocnik, el que era comisario de investigación en aquel momento, Estados Unidos, la India, Japón, China, Corea del Sur y Rusia firmaran el acuerdo para construir ITER. De hecho, yo creo que todavía con otro pelo, pero eso se puede reconocer, esta calva se puede reconocer por ahí. Es lo único. ¿Y cómo se ha conseguido esto? Naturalmente estamos hablando de un proyecto de 20.000 millones, más o menos, 20, 30.000 millones. Y no es fácil convencer a todo. Lo que se buscó es, bueno, pues vamos a hacer una cosa, que las contribuciones sean todas en especie por parte de los diferentes socios. Y se generaron entonces unas organizaciones, unas agencias, que son los que suministran los componentes a ITER. En Europa se creó Fusion for Energy, que se ha mencionado al principio, que es donde ahora actúo como chairman del Governing Board, y esta agencia, veremos por qué, es la agencia europea que maneja toda la aportación que hace Europa a este proyecto, que es el 45% del proyecto. Y esta está en este momento, bueno, en este momento se acordó que fuera en Barcelona y veremos por qué, que fuera en España y en concreto en Barcelona. En Oak Ridge tienen otra, en Estados Unidos, el US ITER, la India tiene la suya, China tiene la suya, Corea la mismo, QST, que es el instituto que lleva todos los temas de fusión, está también haciendo la aportación japonesa, y finalmente Rusia está haciéndola, que tiene en Moscú la sede de esta. Y debo decir que a pesar, aunque esto lo debería decir en voz baja, a pesar precisamente de todo este acuerdo internacional se está respetando por parte de todos los socios, y Rusia sigue participando y suministrando los equipos a ITER. Pues bien, esta agencia, la Agencia Europea de Fusión, es muy importante, y esto no se conoce, que es una de las agencias más importantes de Europa y precisamente una de las que está en España. Bueno, aquí en Alicante existe también otra agencia, pero esta es la que maneja el mayor presupuesto de la Unión Europea. Maneja del orden de 13.000 millones de euros en estos momentos. O ha manejado 6.000 hasta ahora y unos, 7.000, casi 7.000 hasta ahora, y los 6.000 millones, 7.000 millones para este programa marco. Está en Barcelona, sus oficinas, también la principal está en Barcelona, tiene también oficinas en Francia, en Alemania y en Japón. Y ellos son, desde Fusion for Energy tenemos el encargo, como digo, de la aportación de todos los componentes. Y es una tarea faraónica, porque ITER es realmente... hay que ir a verlo porque es realmente un espectáculo. El peso, por ejemplo, solamente del tokamak, pues es como 3 veces el peso de la Torre Eiffel. Tiene del orden de 10 millones de componentes, más que un Airbus 380. El peso total que tiene el sistema es superior, parecido al del Empire State Building en Barcelona. Y como digo, el coste estimado es del orden de unos 20.000 millones de euros. Esta es como la máquina con los componentes que Europa está suministrando, y lo podemos ver aquí. Hay muchos de los componentes, el emplazamiento, los edificios, las bobinas superconductoras. Aquí se pueden ver las personas, los tamaños son absolutamente grandiosos, la cámara de vacío, la protección de la pared. Estas paredes tienen que aguantar energías del orden de 20 megavatios por metro cuadrado. Esto quiere decir que estos materiales prácticamente los podríamos poner en la superficie del Sol y aguantarían. Realmente la tecnología que hay detrás es absolutamente impresionante. Robótica, porque lo vamos a tener que manejar todo de manera robótica, la refrigeración con crioplantas y etcétera, etcétera, con todos los elementos que está construyendo. Estos son ejemplos. Esta es una de las bobinas, y podemos ver aquí, pues debe haber como unas 100 personas dentro de esa bobina
antes de que fuera entregada a ITER. Esta es otra bobina todavía más grande, que es tan grande que no se puede transportar hasta el emplazamiento y ha habido que construirla en el propio emplazamiento. Este es un pedazo de la cámara de vacío. Aquí también podemos ver a Wally. Aquí, por ejemplo, hay un Wally que da una idea. Y este es el emplazamiento tal y como está prácticamente ahora, que es, como digo, una maravilla y que anima a todo el mundo. Hay días que se puede visitar y anima a todo el mundo que vaya. Una cosa que yo siempre suelo decir, aquí se ve claramente que estos son los transformadores de energía eléctrica. Y normalmente la primera impresión que viene de alguien que viene y no conoce mucho el mundo de la fusión, piensa que es aquí por donde se va a salir la energía eléctrica y se va a distribuir por toda Francia, porque esto está en el sur de Francia, pero no es así. Esto lo que es que la energía que viene de un par de reactores nucleares franceses se mete aquí para producir la fusión. Realmente esto sigue siendo un experimento y es el experimento que quiere demostrar que el combustible es capaz de generar más energía de la que es necesaria para llevarlo a esas condiciones tan extremas. Y Fusion for Energy no solamente está dedicada a construir los componentes necesarios para la construcción de ITER, sino que también tiene una parte importante de su presupuesto dedicada a mirar a más largo plazo la construcción de esos reactores, lo que en nuestra jerga llamamos demo. Y esto también es muy importante. La parte de las oficinas, que hay un pequeño núcleo de unas 20 personas en Garching que se dedican fundamentalmente a esto. Solamente como una nota, la planta de fusión que se está hablando de 2 gigavatios eléctricos necesitará 500 kilogramos de combustible al año. Y esto será equivalente a 6 billones de paneles fotovoltaicos o 660 eólicos, que hay que ponerlos en algún sitio, no hay que olvidar. En fin, Europa lo que quiere es llegar a este demo, esta es la hoja de ruta europea, mediante experimentos que se realizan de la física básica de la fusión, ITER, que es la construcción, para llegar a demo. Pero necesitamos también investigar, porque en ITER no se va a realizar, sobre nuevos materiales que cuando les golpee ese neutrón no se vuelvan radioactivos o se vuelvan radioactivos de tal manera que al cabo de 100 años se puedan reciclar. Ese es el objetivo. Esos materiales existen, pero tienen que ser validados con test adecuados. Y para hacer eso necesitamos tener una máquina, lo que llamamos IFMIF-DONES, donde mediante un acelerador se produzcan esos neutrones tan específicos para hacer esas demostraciones de esos materiales. Y esto es precisamente lo que veremos en Granada. Y una de las charlas que va a estar dedicada específicamente a IFMIF-DONES, que la va a dar Ángel Ibarra, que es el director del proyecto. Y lo que es muy importante y quiero enfatizar, CIEMAT, y a través de CIEMAT muchísimas universidades españolas, está presente en todos y cada uno de estos aspectos. Y en eso insistiré en un momento. Este es DONES, la fuente de neutrones, que está basada en un acelerador de deuterones, y como digo, es la propuesta española que se va a construir en Granada con unas inversiones de orden de 700 millones. Y otra cosa que está sucediendo ahora mismo, las buenas noticias que decía hace un momento que están surgiendo, decía la profesora Caturla, es que ahora el avance de la fusión a nivel público ha sido tan espectacular en los últimos años que ya hay muchas compañías, que se están buscando ideas de cómo llegar a esa fusión aún más rápidamente de lo que el dinero público está proyectando. Y hay ya, como se puede ver aquí, del orden de más de 15 que están utilizando ideas de confinamiento magnético, en confinamiento inercial y otras ideas nuevas. Es posible que alguna de estas tenga éxito. Todavía no sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo dentro, porque esto es absolutamente privado. Pero a mí me parece muy buena noticia que estos señores han sido capaces de convencer a inversores del orden de 4.000 millones de euros o de dólares, y se están produciendo este tipo de industrias y de compañías ahora mismo. Algunas están prometiendo que en 10 años tendremos energía eléctrica de fusión. Yo sinceramente no lo creo que tenemos que esperar más de 30 años para tenerlo,
pero no es en absoluto descartable. Digo que no sabemos porque naturalmente al ser privadas no tienen ningún tipo de obligación de publicar lo que están haciendo y por lo tanto no tenemos un conocimiento preciso de lo que están haciendo. Algunas son extensiones, por ejemplo MIT está trabajando en conseguir que esas bobinas no sean de superconductores tradicionales que tienen que estar refrigerados a unas temperaturas bajísimas del orden de 3 grados Kelvin, es decir, a menos 270 grados, y quieren utilizar bobinas que sean de superconductores de alta temperatura. Es decir, mejoran las tecnologías que naturalmente no se van a usar necesariamente en un proyecto como ITER tan avanzado. Y yo, para terminar, quería insistir en un tema que me parece muy importante, y es lo relevante que es la inversión en I+D. ¿De dónde sale todo? ¿Por qué estoy yo hoy aquí dando esta charla? Pues porque unos señores empezaron en el CIEMAT, en la antigua Junta de Energía Nuclear, en el año 75, se forma un grupo de fusión. Y ese grupo en aquel momento dice, bueno, vamos a hacer manos, vamos a ver, y compraron una máquina de fusión, un tokamak TJ1, y se construyó en la Universidad de California y lo enviaron a Madrid. Y con esto empezaron a trabajar. Pero, en aquel momento, en el 83 empezó a funcionar. Recordamos que en el 86 España entra en la Unión Europea y España entra en el programa Euratom de la Unión Europea y le dice, bueno, ¿por qué no construimos una máquina de fusión aquí en España, un accelerator de última generación? Y dice, bueno, pues si demuestre ustedes que lo pueden construir, vamos adelante. Pasamos un examen sobre la teoría, pasamos un examen sobre la tecnología y se decidió que sí, que se iba a construir. Llevó tiempo, estoy hablando en el 86, justo en el 86 es cuando yo estaba en Estados Unidos y me contrataron para venir a trabajar en el TJ2, en la idea del TJ2, y como llevaba tiempo, se decidió en un momento y dijimos, bueno, ¿por qué no construimos esa máquina? Ahora que sabemos ya cómo funcionan, ¿por qué no construimos un accelerator en nuestros talleres? En los talleres que tenemos en Moncloa, cerca de la Complutense. Unos talleres que probablemente durante mucho tiempo fueron, si no lo siguen siendo, los mejores que había para la ciencia en nuestro país. Bueno, pues el hecho es que lo hicimos y estuvo funcionando durante unos años hasta tal extremo, y cuando llegó el TJ2, el Instituto Max Planck alemán nos dijo, oye, y ya sabemos que no vais a usar la máquina que tenéis, le llamamos TJ1U, por upgrade, y ¿por qué no nos la regaláis, nos la transferís a Alemania y la enviamos a la Universidad de Kiel? Aquí está, esto es el periódico en el que cuentan, yo la verdad es que mi alemán no es que sea muy bueno, más bien es inexistente, pero bueno, es aquí cuando dice, cuando están poniendo en la Universidad de Kiel la máquina que habíamos construido en CIEMAT. Empezamos a exportar tecnología desde lo que se hacía allí en el CIEMAT. Pero la máquina fundamental era el TJ2, estos 5.000 millones de pesetas, 30 millones de euros, que tenía dos objetivos. Uno era aportar al progreso de una nueva fuente de energía mediante el conocimiento científico y tecnológico. Pero el otro, muy importante, que esto siempre ha estado en el corazón de la Junta de Energía Nuclear y del CIEMAT, que es movilizar a la industria, atraer a la industria y a todo el sistema de I+D para conseguir esos retornos científicos y económicos y sociales que son inevitables cuando se invierte en ciencia. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, pues lo construimos con dinero europeo del orden del 45% de los fondos de estos 5.000 millones, de estos 30 millones de euros, vino de la Unión Europea, financiados, es decir, el 55% lo ponía España, pero el 60% de los componentes, del valor de los componentes, lo hicimos con empresas españolas. Con lo cual ya de entrada España ganó dinero con ello. Pero es que no solamente eso, naturalmente no fue fácil el identificar las compañías, las empresas que podían ser competitivas, pero se consiguió.
Y estas compañías, ¿qué es lo que sucedió? Que estas compañías empezaron a trabajar en el CERN, empezaron a trabajar en las máquinas alemanas, en el jet, y cada vez se iban haciendo con un nicho mayor de trabajo dentro de Europa. No solamente eso, sino que en un momento determinado dijimos, bueno, ya que hemos lanzado, ya que estamos en el año 2001 realmente, lo recuerdo perfectamente que era el 2001, porque el 2001, el lunes siguiente al atentado de las Torres Gemelas, el que era entonces secretario de Estado de Ciencia, Marimón, venía por CIEMAT, y yo le dije, en aquel momento estaba responsable de fusión, le dije, oye, vamos a tener una reunión en Europa donde se va a hablar del emplazamiento de ITER. Si me dejas, yo propongo que vamos a estudiar que el emplazamiento de ITER venga a España. Y naturalmente, como el compromiso era muy pequeño, que era estudiarlo, me dijo, sí, vete adelante. No sabía en el follón en el que me metía, yo no lo sabía, pero él muchísimo menos. Y formamos un grupo, este es el grupo, naturalmente se ve que éramos un poquito más jovencitos en aquel momento, pero conseguimos en aquel momento reunir, formar, hacer un partenariado con las empresas españolas relevantes en aquel momento, con gobiernos también de apoyo autónomos, como el gobierno de Cataluña. ¿Por qué Cataluña? Porque lo queríamos poner en Vandellós, que la Asociación Nuclear de Ascó Vandellós, con CEDETI, con Red Eléctrica, con la Universidad Autónoma, con el CSN, muy importante, con la UPM, con el Instituto de Fusión Nuclear de la UPM, que trabajan fundamentalmente siempre en inercial, pero en materiales tenemos unas ideas unas necesidades muy parecidas, junto con otros tipos de empresas formadas en este consorcio. Y propusimos este emplazamiento. Estuvimos compitiendo con Francia, con Canadá y con Japón. Todo el mundo reconoció que la mejor propuesta era la nuestra. Naturalmente lo reconocían debajo de la mesa, porque el poder de Francia y del poder nuclear francés, pues ¿para qué vamos a hablar? Y finalmente fue a Francia. Pero ¿qué significó eso? Pues significó, sí, fue a Francia, pero la Agencia Europea de Fusión fue a España, a Barcelona. Si no hubiéramos hecho esa apuesta, evidentemente esto no hubiera sucedido. Y estos 17.000 millones, estos miles de millones que la agencia está... Es decir, de alguna manera pusimos a España en la lista de los grandes países que están trabajando en la fusión. Y un hecho, esto es un hecho, estos son componentes que nuestras empresas, en colaboración muchas veces con CIEMAT, han estado construyendo o han construido o van a construir. En cuanto a la obra civil, con Ferrovial, las bobinas, con Iberdrola, una pequeña compañía vasca, Llit, ENSA, que está construyendo en la cámara de vacío junto con las soldaduras, las placas, prácticamente cualquier sistema que miremos en ITER, hay una empresa española que está trabajando en ello. Es decir, que empezamos con aquel, recordemos, ese TJ1, que nos liamos la manta a la cabeza y conseguimos construir TJ2, las empresas empiezan a funcionar. Ahora mismo 15 universidades y centros de +D y empresas trabajan en Eurofusión, en el programa de Eurofusión, están ya homologadas para trabajar y obtener contratos de manera directa. El TJ2, que fue financiado y construido en un 60%, el proyecto DONES se va a instalar en Granada. Se instalaría en Granada si realmente no hubiéramos hecho todo ese esfuerzo. Probablemente no sería así. La Agencia Europea de Fusión, solamente por el hecho de estar allí, ya tiene un presupuesto de funcionamiento con los funcionarios que hay europeos de 45 millones de euros al año, científicos e ingenieros. Tiene del orden de 435 personas y más de 300 personas como externos. Y la industria española, de manera competitiva, ya ha obtenido más de 1.300 millones de euros. Estamos por delante de Alemania, por delante de Reino Unido. Somos solamente Francia e Italia han tenido más retornos económicos que España. Como digo, esto es un gran ejemplo de cómo una pequeña inversión, que debo decir en aquel momento, yo no estaba en aquel momento, como digo, yo me incorporé en el 86, pero me lo contaron,
que en aquel momento pues había mucha gente aquí, mucha gente en altos cargos en el gobierno decía, pero ¿para qué vais a construir aquí nada? No, que la gente vaya al JET y que allí haga la física que es necesaria, que está muy bien, y también se ha enviado gente al JET, no quiero desmerecer, pero realmente el valor que tiene tener una institución como CIEMAT, que es capaz de construir, de atraer a la industria, de trabajar con la industria para llevar la tecnología a su extremo, yo creo que ese es una demostración como aquellos 30 millones de euros que se invirtieron, el rendimiento que ha dado, en mi opinión, ha sido espectacular. Y esto pues lo tenemos que hacer. Ahora ya las empresas que trabajan en ITER, que trabajan en DONES, ya pues son, no solamente eso, no he mencionado aquí, hay también otros programas que serán mencionados en Japón, donde España está de manera muy importante, y creo que es un elemento básico que yo insisto mucho y cuyos ejemplos los tenemos no solamente naturalmente en física, sino también en otras áreas. Los comentarios penúltimos que tengo. El problema energético no hay una solución sencilla, y si creemos eso estamos muy equivocados. Tenemos que verlo de una manera global y hay que hacer muchísimas cosas. Hay que intensificar esa investigación en I+D. Hay que intensificar la investigación en almacenamiento. El problema fundamental de las renovables es que no hay almacenamiento. Y hay que tener en cuenta, si miramos ahora mismo cuánto tiempo está funcionando, vemos los datos, la potencia es igual a energía dividido por tiempo. De ahí, si sabemos cuánta energía ha producido un sistema y sabemos la potencia que está instalada, sabemos cuánto tiempo ha funcionado. Pues bien, si hacéis ese simple cálculo, dividir la energía por la potencia, veréis, que lo podéis hacer en alguno de estos foros que hay por internet, que el tiempo de funcionamiento de la energía solar en España, con toda la energía que hay, es del orden de 30 y tantos días. El de la energía eólica es del orden de 90 días. Necesitamos algo más, y el problema fundamental es que no hay almacenamiento, y ese almacenamiento es una de las partes, en mi opinión, más importantes que hay que desarrollar. Lo que sí que es ya, de una vez por todas, pues hemos demostrado que la viabilidad científica de la fusión ya ha sido demostrada con la Q más de 1 que ha conseguido NIF y con los 59 megajulios que ha conseguido JET. ITER se está construyendo, está muy avanzado, todavía le quedan años, yo creo que antes del 2000, bueno, ahora la fecha oficial son 2025, pero es muy posible que se retrase. Esta fuente de neutrones de la que hablará Ángel se va a construir, y dentro de muy pocos días, el mes que viene, se va a dar el pistoletazo de salida ya al proyecto. Y esto es totalmente imprescindible para las futuras plantas de fusión. Y un elemento muy importante de DONES, no solamente para ITER, también para NIF, quiero decir para inercial, o también para cualquiera de esas ideas que están surgiendo en el mundo. El punto importante, que el programa español de fusión es una gran prueba que invertir en I+D es invertir en futuro. Se consiguen empleos, se puede cambiar el modelo productivo y se puede aprovechar este modelo productivo en España. Con lo cual, pues yo creo que la fusión es una realidad, en este momento ya es una realidad, y puede ser esa fuente de energía inagotable, barata y medioambientalmente aceptable del futuro. No he hablado de residuos, estoy seguro que alguno de mis colegas hablará de lo mismo. Como digo, todavía tenemos que hacer un trabajo importante para que al cabo de 100 años todo sea absolutamente reciclable. Pero la ventaja que tiene la fusión es que tú puedes elegir lo que pones delante, no está intrínsecamente generando esos residuos. Ya para terminar, el otro día escuché una charla de fusión de un colega y sacó esta transparencia como final, y me parece que muy importante también. Stephen Hawking, pues uno de los más famosos científicos que hemos tenido, que murió hace poco tiempo, publicó poco antes de morir un libro que es las respuestas breves a grandes cuestiones. Y le preguntaban allí, si usted me quiere decir, tiene una idea que puede cambiar el mundo,
pequeña o grande, ¿cuál le gustaría ver que fuera implementada por la humanidad? Y no tuvo ninguna duda, dijo, implementar la fusión. Realmente, si lo conseguimos, liberaremos de problemas energéticos a la humanidad por todo el tiempo que podamos prever en este momento. Ya con esto acabo y muchas gracias. Muchísimas gracias por esta charla tan clara y reveladora de todo lo que conlleva la fusión, toda la industria que hay alrededor y que no solo se aprende de fusión, sino de muchísimas otras cosas. Bueno, pues abrimos la sala para si hay alguna pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Que la primera opción que has dicho de aislar el núcleo de litio y tritio, has dicho que los láseres producían una energía de 40 megajulios. ¿De dónde sacarías eso? ¿De dónde sacaríamos de dónde saca la energía para los megajulios? Porque sí, cuando sí que llega al núcleo es 3,5 y llegamos a 4,5, entonces ganamos 1. Pero los otros 400 tienen que haber salido de algún lugar y se tienen que haber perdido. Sí, no, efectivamente. Efectivamente. No hay que olvidar que estamos hablando de un experimento. Todo NIF no pretende producir energía, simplemente pretende entender y ver cómo se producen esos fenómenos. Estos son unos láseres, son muy buenos para conseguir focalizar y producir esos 2 megajulios de luz azul, pero desde el punto de vista energético no lo son. Hay toda una serie de investigación tecnológica alrededor con otras ideas de cuál será la tecnología de esos láseres para láseres que no necesitan tanta energía para funcionar. Estos, como he mencionado aquí, estos 400 megajulios de energía eléctrica que se suministran, como en el ITER, a través de las centrales que producen energía eléctrica y van a nuestros sistemas. La idea, o lo que esperamos, es que en el futuro, en el momento en el que consigas la ignición y seas capaz de producir mucha energía para, no solamente para producir energía eléctrica, mucha más de la que necesitas para que eso funcione. Y ahora mismo no es así. En ITER, por ejemplo, en principio producirá del orden de 500 megavatios térmicos durante el tiempo que funcione. Pero solamente para que darle energía a todas las bobinas, suministrar energía de calentamiento, etcétera, etcétera, pues va a necesitar del orden de 300 megavatios eléctricos que tendrán que llegar. Estamos todavía a un nivel de experimentación. La pregunta es, aquí en este sistema que en realidad no está contenido del deuterio-tritio, está ahí el deuterio-tritio está aquí. Sí, está ahí. Eso digo, pero está dentro del blanco que está recubierto el de Hoslam, oro para poder emitir si lo he entendido bien, ¿no? Los rayos X, que es lo que en realidad va a producir la compresión. Se ha demostrado que los neutrones que se escapan de la reacción cuando chocan con el oro no son los que realmente están dando ese aumento de energía que se registra. Sí. Toda la tecnología de diagnóstico es una tecnología espectacular que han tenido y, bueno, yo creo que ya lo han publicado en Nature, el artículo, y está sin ninguna duda de los resultados experimentales que han tenido.
son tremendamente cuidadosos, llevan muchísimo. Bueno, y María José puede... No me refiero al propio neutrón, sino el neutrón al Sí. dar con las paredes va a destruir. Está teniendo en cuenta todos los procesos que suceden dentro del hot round para llegar a la conclusión. De hecho, la conclusión no la publicaron hasta, yo creo que fue 2 meses después de haberla conseguido, para estar absolutamente seguros de que tenían los datos adecuados. Naturalmente también uno de los elementos importantes es que la energía de los neutrones que se produce también es diferente, porque estos como son de 14 megaelectronvoltios y estos pues son relativamente fácil de ser identificados. Y la última pregunta es, en las paredes del reactor, bueno, esto ya se decía entonces, ¿no? En el caso del tokamak, de que tienen que ir recubiertas de litio o litio constantemente, en baño de litio constantemente, para absorber esos neutrones rápidos que se escapan del toroide. Entonces, bueno, y se decía que duraban muy poco estas paredes. Se tiene claro, porque ha dicho que el litio puede ser sólido también, la cantidad de litio que se necesita. Lo digo porque en este momento que estamos pasando al coche eléctrico, necesitamos litio para las baterías y no hay suficiente litio ni siquiera para las baterías, entonces... No, efectivamente, este puede ser un problema, pero el problema de suministro del litio, lo bueno que tiene es que realmente, incluso cuando las baterías, digamos, se puedan reciclar, el litio se podrá seguir utilizando en fusión, esa es la parte positiva. Esta es otra de las tecnologías básicas que ITER va a simplemente... hay una curiosidad aquí importante. La colaboración en ITER es absolutamente abierta, es decir, se comparte absolutamente toda la información entre Rusia, China, Estados Unidos, Europa, Japón, la India y Corea. Toda, excepto en la tecnología de producción del tritio. Ahí ya hay más dificultades, ahí ya es una información que cada socio está desarrollando, en el caso de Europa, en colaboración con Corea, lo que llaman un breeding blanket, un sistema para generar ese tritio utilizando litio. Y se utilizan diferentes tecnologías, algunas de litio líquido, otras de litio sólido, y la idea es que cada uno de los socios va a poner unos módulos que va a ser capaz de demostrar cuál es la realidad de las necesidades de litio que hace falta y luego también el poder generar más tritio del que se consume, porque evidentemente si no tenemos fusión, porque tritio no hay. Y las centrales de fisión que producen tritio, pues con unos pocos kilos se van a usar ya en ITER, porque en ITER el inventario de tritio va a ser del orden de 4 kilos, unos 10 kilos se espera a lo largo de toda su vida, pero eso se va a comprar directamente probablemente a Canadá, a sus reactores de fisión. Pero es cierto que esa es una de las tecnologías de reactor. No es importante para demostrar la fusión, sí para demostrar su viabilidad tecnológica y económica. Y esa ya no se comparte tanto, esa información. Eso también me da a mí una idea de que hasta ahora todo era abierto, publicábamos todo, pero bueno, ya se está viendo que estamos más cerca de la implementación y por lo tanto ya entran los abogados y entra todo el mundo a poner restricciones. Buenas, una pregunta con respecto al tritio. ¿Hay algún tipo de problema medioambiental a la hora de si hay una fuga de tritio o en un ciclo de esto? Supongo que, como ha dicho, mete muy poca cantidad, pero mientras se almacena para la producción, ¿qué riesgo medioambiental puede generar eso al ser radioactivo? Por ejemplo, ITER, como digo, tendrá un inventario del orden de 4 kilogramos. El tritio al final es hidrógeno. Por lo tanto, si en el momento que entra en contacto con la atmósfera, con oxígeno, se produce agua tritiada o vapor tritiado, y eso pues puede entrar dentro de todo el sistema si se producen fugas, puede entrar dentro del sistema biológico.
Las cantidades que se manejan son tan pequeñas y naturalmente todos los posibles accidentes que se pueden... Bueno, por un lado, tenemos tritio ahora mismo en la atmósfera, del orden de 4 kilos, por 7 kilos, 8 kilos, depende un poco cómo lo consideres. Y evidentemente es tan poco que no tiene ningún impacto. En ITER se ha estudiado ha tenido un licenciamiento por parte del regulador nuclear francés, uno yo creo de los más estrictos que hay, y se ha demostrado que como mucho podrá existir del orden de 10 gramos al año que se pueda tener como fugas dentro de ITER. Todos los análisis que se han realizado es que esto no tendrá ningún tipo de impacto ni sobre el medio ambiente ni sobre las personas. Pero evidentemente, de nuevo, ITER será la demostración de que eso es así. Ya se ha hecho algo en JET, porque en JET se ha trabajado con tritio, pero en cantidades muy pequeñas, no estos del orden de 10-20 gramos. Mientras que en ITER, como digo, vamos a tener circulando del orden de 4 kilogramos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Estoy viendo las estructuras que se necesitan para generar esto y estoy pensando en la crítica que recibe nuestro sector de la aviación, por ejemplo, de que quemamos combustible y aunque estamos haciendo ya esfuerzos por llegar a cero de contaminación, ¿ve esto embarcable en una aeronave? Bueno, sí, de una manera lo veo enmarcable en el sentido de que si tenemos una producción limpia de energía eléctrica muy abundante, podemos contemplar utilizar esa energía eléctrica para la producción de combustibles que sean biológicamente biocombustibles. Y esos biocombustibles que puedan ser utilizados en la aviación. Si no, sinceramente no lo veo. Hidrógeno, producción de hidrógeno. Podemos pensar en utilizar hidrógeno para impulsar aviones. Estoy seguro que eso es perfectamente posible. Si tenemos una fuente tan potente, un reactor de estos se dedica a la producción de hidrógeno, en principio es viable, pero de manera indirecta, no de manera directa. Dicho esto, hay también ideas, estas están más basadas en inercial, ahora me viene a la cabeza, cuando mira a María José me viene Livermore siempre a la cabeza, en la que sí que hay diseños conceptuales para utilizar confinamiento inercial para la producción de naves intergalácticas, precisamente porque al necesitar tan poquito combustible, pues el peso es muy pequeño y puede generar grandes cantidades de energía que en principio pueden ser... Y hay gente trabajando en esas ideas. Pero bueno, esto es todavía no ciencia ficción, pero cercana. Hemos visto ahí a Star Trek que lo utiliza. Eso ya es el segundo orden, ¿eh? Yo creo que todavía. Pero no, si no es de esa manera, quiero decir, de manera indirecta por la producción de energía eléctrica. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar algo así general, sobre todo para los más jóvenes que están empezando quizás sus tesis doctorales. Ahora que ya hemos conseguido la fusión, ¿cuál es el otro reto? Si alguien quiere dedicarse a la investigación más fundamental dentro de la fusión, ¿cuál ve que es el reto más importante? ¿El plasma, los materiales? ¿Qué parte? Bueno, yo creo que la fusión todavía necesita de una optimización muy importante en todas las áreas. Desde luego en el área de la física básica. Solamente, y a lo largo de estos días, estoy seguro que aparecerán la charla de Carlos Hidalgo, estoy seguro que enfatizará muchísimo en esta línea. Grandes laboratorios como el Instituto Max Planck tiene el Accelerator más avanzado del mundo que está funcionando ahora mismo, en el cual tenemos una colaboración estrecha con CIEMAT y con diferentes universidades. El campo en física básica, turbulencia, estudio del comportamiento del plasma cuando está confinado, hay un campo brutal todavía en todos los países, es decir, Europa, Estados Unidos, Rusia,
Rusia un poquito menos porque no andan tan bien de dinero. Pero en Japón ahora se va a construir una nueva máquina en la cual también estamos involucrados en Europa, que en Japón. Es decir, ahí hay muchísimo. Materiales, absolutamente. Es una necesidad. Dones, cuando se construya Dones, que va a empezar la construcción, como digo, dentro de muy poco tiempo, va a necesitar ahí también un trabajo en nuevos materiales, tanto para los propios tokamak, para divertores de primera pared, como para la conversión al tritio, conseguir el tritio, etcétera, etcétera. Brutal también. Cualquier tecnología que toquemos tiene una gran necesidad y, por lo tanto, está también produciendo spin-offs precisamente de la fusión. Yo diría que las oportunidades son en prácticamente cualquier área de física y de ingeniería, incluso de química también, donde hay un sitio que se puede trabajar en fusión. Y la mejor muestra, yo empecé en fusión cuando era un chaval ahí en Estados Unidos y me jubilo en ella, pero yo creo que estos chicos tienen la oportunidad de jubilarse trabajando en fusión. Porque esto es para no estamos hablando de algo. Esta será la primera generación. Digamos, de manera optimista, yo soy optimista, yo creo que en los años 50 tendremos una máquina que nos produzca energía eléctrica. Yo estoy convencido de ello. Pero es que, vamos a volver a la aviación. Los primeros aviones eran de hélice y eran una caracla. Ahora tenemos los jets. El trabajo se ha mantenido. Es que fusión pasa lo mismo. El primer tokamak, de acuerdo, pero es que tenemos que desarrollar accelerators que tienen unas propiedades muy atractivas tecnológicamente hablando. Es que estamos hablando de deuterio y tritio, pero ¿y la física del deuterio y deuterio? Porque si nos olvidamos del tritio ya no tenemos el problema de generarlo, el problema del litio. Y eso es posible, pero hace falta temperaturas mucho mayores, hace falta ya no 200, sino 300, 400 millones de grados. Con lo cual, es un campo que en el momento en el que se materialice desde el punto de vista básico, su desarrollo que va a tener en todas las tecnologías, yo creo que va a ser brutal. Las necesidades, esos 4.000 millones de dólares, de euros que están invirtiendo las empresas, esos son puestos de trabajo de gente joven que están buscando para que entren a trabajar en fusión. Con lo cual, yo creo que yo les recomiendo a todos que se pongan a trabajar en fusión. Pues muchísimas gracias. Creo que si no hay más preguntas, pues... por aquí hay alguna más, sí. Vale. Santiago, ¿tenías una pregunta? Sí. Yo, como gente joven, lo que me interesaría saber es cómo va el tema salario. Bueno, depende. Depende. En general, investigación, mal. Eso es verdad. Mira, yo te puedo contar la anécdota en CIEMAT. Trabajábamos en el Laboratorio Nacional de Fusión dentro del programa europeo, trabajamos allí y el gran experimento europeo es JET. Y enviábamos gente investigadores para que trabajaran en JET. Y cuando se publicaron estas noticias hace escasamente un año, varios de los investigadores que salieron a la palestra en toda Europa pues eran de ahí de CIEMAT. Cuando los primeros que mandamos, ellos, como suele funcionar en estos laboratorios europeos, el salario de los investigadores lo devolvían a la institución que mandaba. Y cuando les dimos el salario de nuestros investigadores, nos preguntaron, ¿pero esto es mensual o anual? Porque pensaban que no podía ser anual, pero era anual. Estaba por debajo de los griegos, que eran los que estaban peor. Bueno, pero esto ha cambiado, ¿eh? Esto es la parte negativa, ¿eh? Pero te puedo dar la contrapartida. ITER es un proyecto internacional, que tiene que atraer a los mejores de todo el mundo. Los salarios de los ingenieros y de los físicos que están allí pues son tremendamente competitivos.
si te parece competitivo, $150.000, $150.000 euros, porque por $150.000 yo he visto ingenieros que dijeron que no venían a ITER, porque no era suficiente dinero para ir a ITER. El del director, ¿dices el del director o el de nosotros? Sí, no, realmente es una oportunidad fundamental, pero naturalmente que es importante y todos tenemos que vivir, y etcétera, etcétera, y tener una vida. Pero el tener la oportunidad de trabajar en un tema como este, en el que sabes que tarde o temprano es que toda la humanidad se va a beneficiar de él, toda la humanidad. Eso, hombre, no digo que compense lo de la pasta, pero ayuda un pelín, ayuda un pelín. Y luego la investigación, es que tener el privilegio, yo me siento un privilegiado, de poder trabajar en algo que te gusta, en algo que te da tantas recompensas, eso también tiene un valor que es difícil. Es difícil de no sentirse atraído por él. Sí, yo quería preguntar acerca de la seguridad que tienen todos estos tipos de reactores, porque me parece que de cara a la hora de venderlo al público general es una de las principales preocupaciones, y por saber más sobre si son seguros, cómo de seguros son, qué puede pasar si todo sale mal. Sí, bueno, hoy no he insistido en ello porque no daba tiempo, y la verdad es que a lo mejor debería haber puesto este punto. Mira, precisamente mi labor en ITER, cuando asumí la responsabilidad de Dirección General Adjunta, fue precisamente el realizar el licenciamiento del propio proyecto ITER. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tuvimos que presentar a la Autoridad de Seguridad Nuclear francesa con absolutamente todos los procesos, todo el proceso de la máquina, es decir, la física, la ingeniería y naturalmente posibles accidentes. La fusión muchas veces se dice que es intrínsecamente segura. Yo no me atrevo a decir eso porque creo que no es cierto. La reacción de fusión es intrínsecamente segura. ¿Por qué digo esto? Es tan difícil de conseguir. Tú necesitas tener unas condiciones que son unas densidades muy bajas, unas temperaturas muy altas. Si tú tienes un sistema en el cual te vas de esas condiciones, ¿qué es lo que sucede? Se para, no pasa nada. Y estás hablando de tener 1 gramo de combustible. Ese gramo de tritio, que tiene, a lo mejor en una máquina futura tendrás 100 gramos. 100 gramos de tritio se quedan ahí. No pueden hacer nada, porque no tienes que llegar a esas temperaturas de millones de grados, de cientos de millones de grados, para que la fusión se produzca, para que se produzcan los neutrones. De hecho, esa es una de las y no se producen elementos radiactivos de largo alcance y de alta radiactividad. Con lo cual, contrario de lo que sucede en fisión tú tienes una pila de fisión, tienes toda la energía almacenada que vas a ir generando durante 1 año. Naturalmente, si tienes un problema con esa energía, es muchísima energía. Y entonces surgen problemas como hubo en Chernóbil, porque realmente en Fukushima fueron otro tipo de problemas. Pero en fusión, tú lo que tienes en tu combustible es como el gas, es como un quemador de gas. Tú lo que tienes es unos poquitos gramos dentro. Entonces, unos poquitos gramos son capaces de hacer un poco de daño, pero poco de daño. Todos los accidentes posibles que hemos pensado y que estuvimos discutiendo más de 2 años, 3 años con la Autoridad de Seguridad Nuclear, y puedo decirte que fueron unos exámenes muy, muy exhaustivos, demostramos que el peor de los accidentes, que podía ser la explosión del hidrógeno que se forma dentro, si entra agua, las paredes están a miles de grados, se produce hidrógeno, el hidrógeno aumenta, explota el polvo, porque los polvos son capaces de explotar, y se rompe la cámara. El efecto es ninguno.
desde el punto de vista medioambiental. Con lo cual, estamos convencidos que la seguridad, y no solamente eso, y como digo, los residuos radiactivos que se van a producir inevitablemente a través de ese neutrón son residuos que tú eliges, y para eso está DONES, porque ya hay unos aceros, hay unos materiales que cuando son irradiados por esos neutrones se produce una cierta radioactividad, pero al cabo de 100 años ha decaído y lo puedes volver a utilizar. Yo estoy convencido, y es siempre ha sido una de mis preocupaciones, que tenemos que, no podemos ser en absoluto fáciles con el tema de la seguridad. La seguridad, si tenemos algún problema de seguridad en algo como fusión, que la palabra nuclear está asociada, porque es un fenómeno nuclear, sin duda será el fin de la fusión. Pero no hay ninguna manera de que podamos pensar en cómo se puede producir ese grave problema. Bueno, lo primero que quería decir, yo soy uno de los asiduos asistentes a estas conferencias, no soy de la universidad como casi todos los que estáis aquí, y vengo en plan de ciudadano, ¿no? Entonces, lo primero, felicitarte porque la presentación para mí ha sido asombrosamente buena y didáctica y maravillosa. Y por otra parte, quería pedir a los científicos que estáis tan metidos en vuestro problema que a lo mejor os falta un poco una visión más extensa. Has hablado de 50 años, el año 50 de este siglo, para que se pueda ver esto. ¿Llegaremos con el cambio climático a poder hacerlo? ¿No sería muy bueno que los científicos insistierais mucho en que hay que cambiar esto? Sí, esto está muy mal, muy mal, muy mal. Simplemente. Muchas gracias. Ha sido mi primera transparencia. Estamos muy mal. Es que yo escucho muchas veces cuando veo a estas y dicen, no, es que vamos a hacer. Pero es que llevamos 20 años diciendo que vamos a hacer y no se hace. Y eso ya no somos los científicos los que estamos ahí, sino que yo quiero elevar a los políticos y a todos los ciudadanos, porque al final la energía es algo que a todos nos gusta mucho y que la necesitamos para todo. Queremos estar calientes en invierno, queremos estar fríos en verano, queremos tener esta luz maravillosa, los ordenadores. Somos consumidores brutales de energía. Y es cierto, yo te doy la razón de que este es uno de los problemas fundamentales. La fusión podría haber llegado a tiempo, pero desgraciadamente llevó 21 años desde que se pusieron de acuerdo Reagan y Gorbachev hasta que se implementó simplemente la firma. A partir de ahí empezamos a trabajar los científicos. Con lo cual, la responsabilidad, y sin quererla eliminar, evidentemente, yo creo que recae naturalmente en nuestros mayores, que tienen que coger esta conciencia de que hay que hacerlo. Y todos nosotros, porque tenemos inevitable este cambio basado en energías renovables, este cambio en la producción energética que se está apoyando desde Europa, desde todo el mundo, pero en particular en Europa, que somos los más agresivos en ese sentido, es absolutamente necesario, pero no es fácil, no va a ser sencillo. No tenemos las redes de conexión entre Francia, Alemania, España, para poder mandar energía de un sitio para otro. Y cuando alguien quiere echar un cable, dice, no, el cable no, perdona, por donde vivo yo no. O queremos vivir utilizando la energía que tenemos de una manera adecuada, o si no vamos a tener un problema muy serio, por lo cual son en los dos sitios. Pero aquí, hoy estaba leyendo que probablemente como lleguemos a 1,8 grados, se va a producir de manera irreversible ya el deshielo en Groenlandia y probablemente en la Antártida también. Faltan 10 años, porque naturalmente. Los puntos son 2040 y estamos hablando de 2050, o sea que sí. Faltan 10 años. Naturalmente, pero y recuerda lo que he dicho hace un momento.
Ha habido un problema que ha tenido Alemania con el gas y ¿qué ha hecho? Quemar carbón. Claro, es sin duda un problema. Por eso a mí me parece muy importante, y yo siempre insisto precisamente en este punto. Creo que todos tenemos que concienciarnos que la producción de energía es muy importante, es muy necesaria, pero tenemos que producirla de la manera adecuada. Y fusión, vuelvo a la fusión. Desgraciadamente no vamos a llegar a tiempo para el 2050, porque incluso aunque tengamos un reactor de fusión, la implementación de una nueva tecnología lleva 30 años, más o menos. Con lo cual, hasta 2080 no habrá un porcentaje importante de electricidad que venga de la fusión. Pero hay que hacerlo en cualquier caso. Pero hay que hacerlo porque las soluciones que estamos viendo, desgraciadamente, no funcionan. En el momento que hay algún problema, se cae. Y lo estamos pagando y lo estamos viendo. ¿Cómo sacamos el calor del tokamak? Bueno, ese es un sistema ya más... vamos a ver. Yo creo que está un poquito en la... Sí. El sistema de salida es todavía muy primitivo. Es decir, calentamos agua, generador y turbina y generador. Desgraciadamente todavía. Hay ideas, y muchas tienen que ver algunas tienen que ver con inercial. Hay una reacción que es muy buena para la fusión, que es protón-boro. La fusión de protón con el boro, pero esa requiere unas temperaturas que son órdenes de magnitud todavía mayor. Pero hay algunas ideas de que a lo mejor se puede utilizar. Esa tiene una ventaja, solo produce partículas alfa, núcleos de helio. Abre la oportunidad de hacer una transformación directa a energía eléctrica. Pero estamos hablando, como digo, de las siguientes generaciones, las que yo no creo las que estudien estos chicos, sus nietos. Pero la ingeniería es vamos a ver, me parece que esta no la he puesto para no hacerlo demasiado largo. Los materiales, ahora tenemos materiales que los hemos sometido a flujos del orden de 20 megavatios por metro cuadrado y resisten perfectamente. Y esos ya están y en ITER se van a implementar. El siguiente paso es, además, que no se activen. Y ese es el que Donnes lo va a hacer. En ITER, no, como es un experimento que tiene un experimento hoy y otro dentro de 3 horas y otro dentro de otras 2 horas, pues no es las necesidades no son tan imperiosas. Hola, buenas. Bueno, vamos a ver en introducción. Lo siento, no es que no me gusta. Eso es verdad. Me he fijado en que los proyectos que habían en Canadá, en Japón, en todos los países, están muy cerca del mar. O sea, porque necesitáis el agua, imagino. Bueno, vamos a ver. No, lo que he enseñado es que esta transparencia, estos son las agencias. No, decía el otro. Ah, sí, efectivamente. Ah, sí, ya sé a cuál te refieres, efectivamente. Sí. Necesitas refrigeración, efectivamente, y esa refrigeración, bueno, viene bien el agua del mar, pero el proyecto precisamente que dábamos en Vandellós aprovechaba, como lo hace la central de Vandellós 2, cuya refrigeración la hace por medio del agua del mar. Curiosamente, y cuando estábamos peleando por Vandellós, naturalmente nuestros colegas alemanes, o alguno empezaba, pero el agua, y entonces les enseñaba yo una foto en la que hay una playa que precisamente está llena de alemanes y detrás puedes ver la central nuclear. Y precisamente toda la refrigeración, el agua de refrigeración, la utilizan precisamente de allí, del agua del mar. No, en fusión no es tan necesario. Abarataba un poco el proyecto, pero solamente Canadá, este es uno de los lagos que tienen, y esta es una central, la de Darlington,
que sí que utiliza el agua del lago. Y la japonesa también no iba a utilizar el agua, está también en Rokasho, hubiera estado en Rokasho, aunque aquí también se ha construido un pequeño acelerador. Y la francesa no, la francesa está, la internacional ITER está en el interior. Esta no está, la refrigeración es a través de un canal que hay por allí. Todo ese trabajo se realizó y hubo que demostrarlo no solamente a la Autoridad de Seguridad Nuclear, sino también al Ministerio de Medio Ambiente francés, y también ahí te puedo decir que no fue nada fácil. Las exigencias son muy importantes, pero lo cumplíamos se cumplieron con creces. Muy bien, pues. De todas maneras, hay una cosa que siempre también yo digo, impacto siempre hay, Lo tenemos todos nosotros, estamos respirando, produciendo CO2. Todos tenemos impacto. Pero el caso es que sea medioambientalmente aceptable. A mí me parece que eso es... No hay nada que no tenga impacto. Absolutamente nada. Fotovoltaica no tiene impacto. Meter 600 millones de paneles y la generación y el manejo. Ahora se está hablando del problema del reciclado de todas las eólicas. Todo tiene impacto. La cuestión está hacerlo bien y que medioambientalmente realmente sea aceptable. Muchísimas gracias. Bueno,